Siempre creí que los verdaderos amigos eran como hermanos. Crecí con esa idea arraigada, porque desde la secundaria, Juan y yo habíamos sido amigos inseparables. Compartimos la banca en el salón, secretos, pleitos, y hasta nos cubríamos las espaldas cuando uno metía la pata. Muchas veces incluso me tocó intervenir cuando Juan se peleaba. Defenderlo como un hermano me llenaba de orgullo, porque sabía que él hubiera hecho lo mismo por mí. Pero la vida tenía que avanzar. El tiempo nos fue llevando por caminos distintos, pero nunca perdimos el contacto. Cada tanto nos escribíamos o nos echábamos una llamada para recordar viejos tiempos. Aún así, el lazo de la amistad seguía tan fuerte como en los mejores años. Ya siendo todo un hombre, me casé con Fátima. A mi amigo lo hice partícipe de todo. Él fue mi padrino de bodas y lo invité a la casa como si fuera de la familia. Le abrí las puertas de mi vida nuevamente y aquella amistad se reforzó. A Juan le confiaba todo lo que me pasaba, y cuando por fin me decidí a poner un negocio de verdulería junto a mi esposa Fátima, Juan fue uno de los primeros en saberlo. Yo estaba tan emocionado que no podía esperar en compartírselo. Para mí era importante tener su voto de aprobación. Aún recuerdo su expresión, una mezcla entre asombro y cierta envidia mal disimulada. Pero yo no le di importancia. Yo quería mucho a mi amigo y no podía pensar mal de él. Fátima y yo empezamos desde cero. Teníamos poco dinero para invertir, pero muchas ganas de salir adelante. Con esfuerzo y mucho sacrificio, pusimos una verdulería en la planta baja de la casa donde vivíamos, pues había un patio techado y que tenía un portón, el cual favorecía no tener que rentar un local comercial. Además, la colonia donde nos ubicábamos era muy concurrida, así que todo estaba de nuestro lado. Desde las 5 de la mañana ya estábamos sacando cajas, lavando verduras, jitomates, ordenando los rábanos y demás. Dejábamos todo reluciente. Yo cargaba bolsas. Fátima atendía a los clientes con una sonrisa. Rápido nos hicimos conocidos en la colonia. La gente decía que vendíamos lo mejor y les gustaba mucho la atención. No nos hicimos ricos, pero la verdad vivíamos bastante bien. Nos dábamos gustos. Salíamos a cenar los viernes. Viajamos por primera vez a la playa. Incluso comenzamos a ahorrar, porque Fátima y yo teníamos la ilusión de traer un hijo al mundo. Éramos una pareja estable, con un futuro, hasta que la vida, o más bien, mi amigo Juan, se cruzó de nuevo en nuestro camino. Una tarde de la nada, apareció tocando la puerta. Lo noté desde la ventana, muy flaco, mal arreglado, con una cara como si no hubiera dormido en días. Mi amigo me abrazó fuerte cuando lo recibí, y con la voz quebrada me soltó toda su desgracia. Resulta que lo habían despedido de la fábrica donde trabajaba desde hacía años. Su esposa lo había dejado y se había llevado al niño, y lo peor es que solo le permitían verlo cuando llevaba dinero. Me confesó que había hecho de todo por encontrar empleo, incluso en voz baja y con timidez. Me dijo que se había hecho limpias y se había metido con cosas raras, esto refiriéndose a la brujería, todo con tal de que la suerte le cambiara, pero nada le había servido. Pensé al escuchar la palabra brujería que Juan había caído ya muy bajo y supe que estaba muy mal. Además, él era mi amigo, algo como un hermano. Lo vi tan roto que no me quedó más que ofrecerle una oportunidad. Le di trabajo en la verdulería. No le ofrecí mucho sueldo, pero sí lo suficiente para que se la fuera llevando tranquilo. Al principio lo puse a lavar cajas, a cargar bultos de papa, a acomodar y a limpiar. Era un trabajo pesado,
pero Juan no se quejaba. Poco a poco, él iría entendiendo el negocio. Rápido desarrolló facilidad de palabra. Él sabía caerle bien a la gente. Las clientas, ni se diga, lo adoraban. Y lo más inquietante, y que no era tan bueno, es que Fátima, mi esposa, también. Él siempre tenía algún piropo ingenioso para ella, una mirada pícara o una risa compartida. Yo me decía a mí mismo que eran mis ideas, que estaba celoso sin razón, pues jamás me imaginé que mi propio amigo pudiera ser capaz de tener algo con mi mujer. Pero también algo dentro de mí empezó a confundirse. La relación entre Juan y Fátima se hizo demasiado cercana. Se pasaban recados a escondidas, bromitas, se hablaban al oído. A veces la encontraba arreglándose más de lo habitual, poniéndose perfume antes de bajar a la verdulería. Cuando yo le preguntaba por qué se arreglaba tanto, ella solo me decía que quería verse bien para los clientes. Todo esto me calaba, porque ya no había tanta intimidad con Fátima. Me daba miedo que algo estuviera provocando aquello, o mejor dicho, alguien. Pero trataba de confiar. Quería creer que aún existía esa línea que separaba lo profesional de lo personal, que Juan seguía siendo mi amigo, el mismo de siempre. Pero para mi mala suerte los problemas no tardaron en aparecer. Un día al hacer las cuentas, noté que el dinero no cuadraba. Hacíamos buenas ventas, pero al final del día, la caja registradora parecía burlarse de mí. Siempre faltaba algo, 100 pesos, 200, luego un poco más, en una ocasión casi 1000 pesos. Lo hablé con Fátima, pero me dijo que yo seguramente me había equivocado en las cuentas, que estaba muy estresado y necesitaba descansar. Después comenzó otro fenómeno extraño. La fruta se echaba a perder muy rápido. Las naranjas amanecían con moho. Los jitomates se aguaban rápido. Las lechugas se oxidaban en un solo día. Y las ventas, misteriosamente, empezaron a caer. La clientela se dispersaba. Algunos nos decían que habían encontrado mejores precios en algún otro lugar, que había mejor calidad, que había mejor servicio. Muchos me preguntaban qué estaba pasando con mi negocio. Los altibajos ya eran tan notables que no sabía qué hacer. Lo que no me gustaba es que Juan se había vuelto indispensable para el negocio. Él sabía cómo convencer a los clientes, cómo cerrarles ventas que parecían imposibles, cómo sonreír incluso cuando el negocio parecía estancado. Pero en vez de alivio, eso me generaba ansiedad. Sentía que algo no encajaba, como si el alma del negocio ya no me perteneciera. Me sentía un extraño en la verdulería que con tanto sacrificio eché a andar junto con Fátima. Una noche, mientras tomaba unas cervezas junto con mi amigo, ahí tirados en la banqueta, Juan me dijo algo que aún recuerdo con un sabor amargo, algo que era totalmente inesperado. Compadre, quiero que sepas algo. No quiero que me malinterpretes, pero estoy pensando en poner mi propia verdulería, pues es que he estado haciendo un guardadito y quiero ver mi propia suerte. Además, ya no quiero estorbarte en tu negocio. Finalmente, ese es de Fátima y tuyo, y ya va siendo tiempo de que tome mi propio camino. Pero te lo comento, mi compadre, porque no vayas a pensar que quiero competir con malicia en contra tuya. Solo quiero intentarlo, porque tú, compadre, me has dado la oportunidad de ver de nuevo la luz, y la verdad es que me siento muy contento haciendo esto. Por favor, no te lo vayas a tomar a mal, no es de mala fe. Juan me lo dijo como si estuviera pidiéndome permiso de antemano. Me dijo que si yo no estaba de acuerdo, él no lo haría. Pero ¿qué podía decirle? Negarle la oportunidad que yo mismo le di. Pero siempre creí que el sol salía para todos. Además de ya tenerlo lejos de mi esposa, eso me convenía. Por ello le dije que sí.
que yo no tenía problemas con verlo salir adelante, aunque por dentro sentía que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Y es que muchas veces, bien se dice que cuando le enseñas algo de lo que sabes a alguien, debes tener cuidado, porque puedes estar adiestrando a tu peor enemigo. Y así fue como esa noche de tragos y de amistad fue que comenzó mi verdadero infierno. Juan montó su verdulería a 4 calles de la mía, el mismo barrio, la misma clientela, el mismo horario. Al principio pensé que no iba a tener tanto éxito, que le costaría un tiempo y trabajo como a mí me costó. Pero bastaron un par de semanas para darme cuenta de que algo no cuadraba. Su local parecía salido de una película. Tenía lonas nuevas que anunciaban un letrero con el nombre de su local. Tenía las mejores frutas muy relucientes. Las señoras del barrio se formaban para comprarle. Algunos incluso decían que ahí todo sabía mejor. Se corrió el rumor de que él regalaba producto, que siempre daba un poquito de más. Las cosas se pusieron peor cuando los mismos clientes que antes me llamaban Martincito, ahora me saludaban con la cabeza agachada, avergonzados, mientras que pasaban de largo por mi local, para así llegar hasta la verdulería de mi amigo Juan. En cambio, mi negocio parecía un velorio, lleno de moscas, pues la fruta se seguía pudriendo. Las papayas abrían las tripas sin razón. Los limones se marchitaban como si les chuparan la vida. Las ventas eran mínimas. Lo poco que sacaba apenas alcanzaba para lo mínimo. Fátima, por su parte, ya no quería saber nada del negocio. Decía que estaba harta, que necesitaba espacio. Ella se encerraba en el cuarto, se pasaba horas en el celular, hablando con no sé quién. A veces bajaba, según ella, a hacer cuentas, con cara de pocos amigos, y otras ni siquiera se asomaba. Dejé de verla como mi compañera y empecé a verla como una sombra más de ese fracaso que me estaba pegando hasta los huesos. Y con esa actitud es que mi esposa un día cualquiera, sin hacer gritos, sin hacer drama, simplemente se fue. No dejó más que una nota sobre la mesa de la cocina, donde me decía con palabras frías y secas lo siguiente: créeme que lo intenté, Martín, pero esto ya no funciona. Lo mejor es divorciarnos. Me derrumbé literal, me dejé caer en el suelo. No lloré, no me salieron las lágrimas. Sentí un hoyo en el estómago que me dejó sin aliento. Dormí en el suelo del local esa noche, al lado de las cebollas podridas, con el zumbido de las moscas como única compañía. Ni siquiera tenía el valor de mandarle un mensaje a mi amigo Juan, si es que podía seguirlo llamando así. No quería ver a nadie, simplemente quería desaparecer. Las semanas que siguieron fueron un descenso lento y humillante. Juan tampoco había hecho esfuerzos por buscarme, por saber cómo estaba. Supe que él había contratado a Fátima para trabajar, y eso me dio muchísimo coraje. Pero la cosa era peor de lo que me imaginé, porque ni siquiera me había divorciado de Fátima, y me dijeron que ella ya era la querida de Juan. Ya todos lo sabían, y aquel par de malnacidos se daban cariño en todas partes, sin importarles que yo me estuviera pudriendo en vida. Yo ya no podía más, la situación me había superado. Tuve que cerrar mi verdulería. La casa se quedó en penumbra, ni siquiera apagué la luz. Recuerdo que me bañaba con agua fría y me comía las sobras que encontraba. Me hice amigo del silencio, me volví una sombra de lo que era, y como muchos hombres que lo pierden todo, me refugié en el alcohol. A veces me sentaba fuera de mi casa, con una cerveza caliente en la mano, viendo a los perros pelear por los huesos en la basura. Había veces que sentía ganas de ir a matar a Juan y también a Fátima. Aquellos dos eran un par de sinvergüenzas que me habían traicionado.
Estaba seguro que desde que Juan estaba trabajando conmigo, él y Fátima ya tenían sus que veres. Eso era seguro. Sabía que mi vida estaba casi perdida. Mis pensamientos negativos daban y daban vueltas en mi mente, hasta que una noche, entre la oscuridad y el zumbido de un ventilador viejo, recordé aquellas palabras de Juan, aquella tarde en la que me dijo que había intentado de todo para conseguir empleo y cambiar su suerte, incluso que había intentado hasta brujería. En ese momento para mí todo encajó, desde el mal olor en mi local, la fruta podrida, la mala suerte, la repentina adoración de Fátima hacia él, la caída de mi negocio, el ascenso del suyo. Juan me había trabajado seguramente, me usó para subir y a mí dejarme en el hoyo. Ahora todo encajaba. No supe cómo explicarlo, pero lo sentí en el pecho, como si alguien me jalara las tripas con las uñas. Lo peor no era saber que me había traicionado. Lo peor era saber que había usado algo más, algo oculto, brujería en contra mía. Al día siguiente, todavía tembloroso, me puse a preguntar, entre mis vecinos, entre mis antiguas clientas. Alguien me mencionó a una señora que vivía en las afueras de la ciudad, una tal Lourdes. Decían que era una bruja de verdad, no como esas que cobran por leer cartas y luego te venden perfumes, no una charlatana. Así que, consiguiendo por aquí y por allá un poquito de dinero prestado, me dirigí a ese lugar para poder consultarla. La casa de Lourdes era vieja, llena de plantas secas, veladoras y santos raros. El aire olía a humedad, a incienso, a algo rancio que no supe nombrar. Lourdes era una mujer morena, con ojos amarillos como de gato. Me miró sin hablar y me hizo pasar a una habitación oscura. Me sentó en una silla de madera y sin que yo le pudiera contar mi vida, ella empezó a pasarme un huevo por todo el cuerpo. Murmuraba palabras extrañas mientras lo hacía y de pronto se detuvo y como si hubiera recibido algún tipo de iluminación en su mente, comenzó a decirme: a ti te clavaron envidia, muchacho, carencias y mucha soledad. En tu espalda traes bien trabado un trabajo y en el corazón un vacío que no te pertenece. Veo a alguien muy cercano a ti, alguien de toda la vida, una persona que no es de tu sangre, pero para ti podría serlo. Es alguien que te conoce muy bien y sabe de tus puntos débiles. Esto pasa cuando abrimos la confianza a las personas equivocadas, aquellas que han ido todo el tiempo con las máscaras que no dejan ver lo podridas que están por dentro. Así se van abriendo camino, poco a poco, hasta que llegan al punto donde pueden dañarte sin que te des cuenta. ¿Te suena esto, muchacho? Me imagino que ya sabrás de quién estoy hablando. Me quedé helado. Esa bruja estaba acertando en todo. No sé cómo lo hacía, pero me hizo creer en la brujería. Me hizo reafirmar que Juan me había trabajado para destruirme. La bruja Lourdes encendió velas negras, me hizo quitarme la camisa. Con ramas de pirul me empezó a azotar suavemente la espalda. Cada golpe era como si me arrancaran una costra invisible. Me escupió aguardiente en la frente, quemó un frasco con tierra negra. El humo que salió oliendo a podrido, como animal muerto, daba indicios de que todo aquello me estaba retirando el mal. De pronto Lourdes se detuvo y empezó a explicarme lo que estaba haciendo. Esto que sale, muchacho, es lo que te enterraron, lo que te echó a perder. Te quieren ver incluso muerto, de eso ya me di cuenta, porque estorbas en los planes de una persona. Pero yo te ayudaré a quitarte ese mal y vas a ver que se lo vamos a regresar. En ese momento le empecé a contar a la bruja Lourdes lo que me pasaba con Juan y con Fátima también, quien me había abandonado.
La bruja me dijo que Fátima tenía un amarre muy fuerte, hecho con sangre y cabellos, que Juan la había trabajado para dominarla. Supuestamente una bruja le ayudó, pero aquello Lourdes también lo deshizo. Ella quemó supuestamente el mal y lo alejó completamente de nuestras vidas. Lourdes me hizo saber que aquel amarre de amor que Juan le hizo a Fátima ya no tenía poder sobre ella, y me dijo que yo ya era un hombre libre. Aquello me hizo sentir tranquilo, y de hecho ya me sentía más ligero. Ya no sentía esa pesadez. Había una extraña paz, como si mi conciencia estuviera limpia. Y aquello me gustaba, porque sentí que volvía a nacer. Le agradecí mucho a Lourdes por darme esa segunda oportunidad para volver a empezar. Y es que tenía que hacerlo. Yo no me podía rendir nomás así. No era justo darle el gusto a ese hijo de la chingada de mi amigo Juan. Después de la limpia con Lourdes, sentí algo que no experimentaba desde hace meses: claridad mental, como si el aire se hubiera limpiado, como si las sombras se hubieran retirado. No fue fácil arrancarme la culpa, el rencor y la derrota que traía por dentro, pero lo logré porque me prometí no volver a mirar hacia atrás. Conseguí un pequeño préstamo gracias a un amigo de mi difunto padre, un señor que aún creía en mí, uno que me tenía fe, aunque yo mismo ya me hubiera dado por muerto. Con este dinero renté un local nuevo, en una colonia distinta. Compré lo justo: cajas, tablones, una báscula nueva. Nada del otro mundo, pero limpio y honesto. Empecé solo esa vez, pero contraté pronto a un joven que me ayudaría con todo, y también a una ayudante de nombre Eva. Eva no era como Fátima, no se arreglaba para la foto, ni buscaba la aprobación en cada mirada. Ella era sencilla, práctica, fuerte, decidida. Sus manos eran rápidas para acomodar las frutas, su voz suave pero firme para atender a los clientes. Era algo que gustaba mucho, y algo tenía de especial, algo cálido, algo real, sin dobleces. Los clientes volvieron, clientes nuevos y también antiguos. Decían que en ese puesto se sentía otra vibra, que la fruta duraba más, que el trato era mejor. Yo sonreía sin hacer comentarios, no guardaba rencor a esas personas. Finalmente comprendí que los clientes siempre van a donde les dan lo mejor. Eso es algo normal. Pasaron los meses. Eva y yo empezamos a hablar más. Nos reíamos, comíamos juntos. Un día, sin planearlo, nos besamos detrás de las cajas del jitomate, y no hubo culpa ni miedo, no hubo dudas, simplemente paz y mucho, mucho amor. Aquel día, entre las caricias, entre los besos, entre el tacto de nuestra piel, me dejé llevar. Me sentía nuevamente un hombre dispuesto al amor, y mirando a los ojos a Eva, sabía que aquella mujer era el amor de mi vida, la que siempre había estado esperando. Le hice el amor de una forma tan cálida, tan tierna. Me sentía un hombre realizado, porque estaba viviendo nuevamente el mejor éxito que jamás hubiera podido tener. Con esto Eva no solo se convirtió en mi pareja, se convirtió en mi impulso. Juntos levantamos el negocio, añadimos productos, mandamos a hacer toldos nuevos, colocamos música, hicimos promociones, y cuando menos lo pensamos, ya teníamos fila en la banqueta, clientes fieles, caras nuevas. El negocio volvió a florecer, como si siempre hubiera estado destinado a hacerlo, pero esta vez con la persona correcta. Mientras tanto, Juan, al principio lo ignoré. No me interesaba saber de él, pues nunca se acercó para pedirme una disculpa por todas las cosas que hizo contra mí y por todo lo que me quitó. Me imaginé que él seguía estando bien, que tenía éxito en su negocio, porque yo ya no me había parado por aquel rumbo. Sin embargo, en un mercado o en un negocio como este, las noticias, sobre todo cuando son malas,
vuelan rápido. Me enteré de que su negocio empezó a irse al carajo, que Juan se empezó a volver borracho, que se le subió la fama. Él le gritaba a las clientas, las regañaba. Él llegaba crudo a trabajar, tiraba la mercancía o vendía ya todo echado a perder. La gente lo comenzó a evitar y esto se corrió en la voz. Y todo el éxito que Juan tenía y que le había subido como la espuma, en un par de días cayó y lo llevó prácticamente a la quiebra. Tuvo que cerrar el negocio y con esto Juan se fue completamente a la perdición y al alcohol. Y de Fátima, pues ¿qué les puedo decir? Se decía que Juan comenzó a golpearla. Los vecinos veían aquello, pero nadie decía nada. Juan la insultaba en público. Decían que la encerraba en la casa, que la trataba como trapo viejo. Y lo más cruel es que ella le aguantaba todo, porque había dejado todo por él. Y es que Fátima se quedó sin nada, sin orgullo, sin dignidad. Seguramente por eso no pudo dejar a Juan. Después de que se le deshizo el amarre de amor, ella quedó apegada a una forma muy dañina de él. Una tarde la vi pasar frente a mi nuevo local, muy flaca, mal arreglada, con los ojos completamente vacíos. Nos cruzamos la mirada, pero ella no dijo nada, yo tampoco. Solamente bajó la cabeza, como si supiera que ya no había nada que pedir, nada que explicar. Fátima de alguna forma también fue víctima de todo esto, pero ya no hice nada por ayudarla. Ese ya no era asunto mío. Juan, por su parte, acabó como un perro sin dueño. Hoy lo veo en las calles, empujando un triciclo viejo, mugroso, buscando latas en los botes de basura. Anda con la ropa rota, la barba llena de mugre y de piojos, y a veces se sienta en la banqueta frente a mi local. Hasta allá me llega el aroma a orines, y a veces me mira mientras se come algo que por caridad le dieron. Tampoco dice algo, solo me mira, y yo ya no siento rencor, solo lástima. Sé que la vida, Dios y el karma de la brujería pusieron todo en su lugar, y Juan está donde debe de estar, por traidor y mal amigo, porque yo le di la oportunidad de salir adelante, y él me traicionó. Dicen que en la actualidad a Fátima la agarró otro hombre, uno peor que Juan, uno que le pega, la humilla, la explota y hasta la prostituye. Ella ya no pelea, se quedó como el perro de las dos tortas, dejó lo que tenía y lo otro se lo tragó el diablo. En cambio, con orgullo puedo decir que tanto Eva como yo somos felices. Ya tenemos una hija, una chiquita preciosa que corre entre nuestro local, como si fuera su reino. Tenemos un lugar, un hogar, uno sin mentiras, sin gritos y sin traiciones. Y cada noche al cerrar la cortina metálica del local, le doy gracias a Dios, a Lourdes, a su brujería, a sus limpias, a esa intervención que me devolvió la vida cuando yo ya estaba enterrado. Hoy, después de todo lo vivido, tengo claro algo que antes no quería aceptar, pero es una realidad, que los amigos no existen. Solo existen momentos, las conveniencias, las máscaras. Juan nunca fue mi amigo, fue mi sombra, mi plaga. Fue una gran lección de vida y seguramente él ya tenía malas intenciones desde siempre. También aprendí otra cosa, una que muchos niegan y se burlan, pero es real. Y es que la brujería existe, y no todo lo que se invoca es malo. A veces, cuando alguien te quiere ver en el suelo, solo otra fuerza igual de fuerte puede devolverte el equilibrio, la tranquilidad. Porque a la mala lo aprendí, y hoy lo comparto para que a ti que escuchas esto, no te suceda lo mismo con tus supuestos mejores amigos.